Señor la bendiga. Y Él, ¿no es cierto?, nos va a llevar hoy día en lo que es la primera exposición, que es la doctrina de la Trinidad y cuál es su relación con el Evangelio. Tristemente, en nuestro tiempo pareciera ser que la doctrina de la Trinidad es solo uno de los tantos intentos para de alguna manera comprender a Dios. Se dice que creer en un Dios unicitario o unitario está al mismo nivel que creer en un Dios trino, creyendo que no es algo importante. Pero hoy más que nunca no se debe olvidar que si bien Dios no puede ser entendido para la mente finita, la nuestra, ¿no es cierto?, limitada, sí puede ser conocido a través de su revelación especial llamada la Biblia. Por otra parte, si Dios ha mostrado como trino y no se cree que es así, el Dios de ellos no es el Dios que se ha revelado en la Biblia y su evangelio no es más que otro evangelio, y eso es peligrosísimo, ya que quien cree en otro Dios y en otro evangelio recibe la maldición apostólica anatema. Gálatas 1:8. Le voy a solicitar, ¿no es cierto?, a mi hermano Moriel que pase a este lugar para que ya le demos inicio a lo que hemos venido todos, ¿no es cierto? Que el Señor bendiga a mi hermano Moriel. Que el Señor les bendiga, amados en Cristo Jesús. Le damos gracias a Dios de poder estar en este lugar exponiendo esto tan importante como es para todo el pueblo cristiano, sea bautista, sea presbiteriano, sea pentecostal. Necesita entender que la Trinidad es un pilar fundamental para la fe cristiana. Le voy a invitar que pueda abrir su Biblia en Jeremías capítulo 9, verso 23 al 24. Jeremías capítulo 9, verso 23 al 24. Con este texto vamos a abrir este estudio para la gloria de Dios. A medida que lo vaya encontrando, puede ponerse de pie para así dar lectura a esta maravillosa palabra de Dios. Jeremías capítulo 9, verso 23 al 24. A medida que lo vayan encontrando, ¿cierto?, se pueden colocar de pie para así dar lectura a esta palabra de Dios. Jeremías 9, 23 al 24. Dice así la palabra de nuestro Dios. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos poner en tus manos esta exposición de la palabra, reconociendo, Señor, que no somos nada delante de ti, y que si algo tenemos es por tu Santo Espíritu. Sabemos que el sabio no se debe alabar en su sabiduría, sino en conocer y entender quién es Dios. Por amor de tu nombre, necesitamos, oh Dios Santo, que cada uno de nosotros pueda entender con claridad esta preciosa doctrina de la Trinidad. Te ruego, Señor, y te suplico que si hay alguno que no ha nacido de nuevo, tu Santo Espíritu lo pueda transformar en una nueva criatura. Te ruego que si alguien no tiene claro el Evangelio, por medio de la Trinidad pueda ver lo hermosísimo que es esta buena noticia que Dios tiene para aquellos que creen y esperan en Él. Te ruego, Dios Santo, que todo lo que hagamos sea para tu gloria, oh Dios. Amén. Amén. Favor de tomar asiento. Quizás usted dirá, Jeremías 9, 23 y 24, ¿qué tiene que ver con la Trinidad? Pero en primer lugar, debemos decir que tiene mucho que ver, porque Dios desea que usted lo conozca. Dios desea que usted lo entienda. Dios desea que cada uno de nosotros pueda
comprender tal como Él se ha revelado quién es. Como podíamos decir en la introducción, esto no es un intento. La doctrina de la Trinidad no es un intento de querer explicar a Dios. La Trinidad es como Dios se ha revelado a través de las Sagradas Escrituras. Es como Dios quiere que usted y yo le conozcamos. Como cantábamos hace un momento, un solo Dios y tres personas. Entenderemos por medio de este estudio lo importantísimo que es para el Evangelio creer en un Dios trino. Creo que cada uno de aquellos que han nacido de nuevo tiene ese deseo de conocer quién es Dios. Amén. Los unicitarios, no sé si usted alguna vez se lo ha encontrado, dicen una cosa acerca de Dios. Los testigos de Jehová dicen una cosa acerca de Dios. Los mormones, por otro lado, dicen algo acerca de Dios. Pero hoy comprobaremos, por medio de las Sagradas Escrituras, que Dios es un Dios trino. ¿Por qué es importante entender que Dios es trino? Porque el libro de Gálatas dice que si uno predica otro evangelio, ¿qué es lo que es? Anatema. ¿Y cómo se traduce muchas veces la palabra anatema? Maldito, ¿cierto? Entonces, podemos, y quiero que se plantee esta pregunta, ¿podemos llamarle hermanos a los testigos de Jehová? ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos llamarle hermanos a los unicitarios? ¿Sabe no? ¿Sabe por qué no? Porque creen en otro Dios. Porque creen en otro evangelio. Y eso es necesario que lo entiendan. La doctrina de la Trinidad, como primer punto, veremos que está implícita en la Biblia. Debemos, sí, hacer un alcance. Dios, en su infinitud, es incomprensible. Quiero que se quede con esto en su mente. Dios es incomprensible. Pero como leímos en Jeremías 9:24, Él desea ser conocido, ¿cierto? Él desea ser conocido. Si bien Dios es incomprensible, a su vez, a través de su revelación especial llamada la palabra de Dios, Él es conocible. Dios desea ser conocido. Por eso la Trinidad no es un intento de decir quién es Dios, sino es cómo Dios se ha revelado a través de la Sagrada Escritura. Puedo confesarle algo. Anteriormente, años atrás, cuando nosotros partimos junto a mi padre y mi familia, nosotros pertenecíamos a una iglesia unitaria, unicitaria, como se llama, no solo Jesús. No sé si usted lo ha escuchado alguna vez. Y son personas que, tal como los testigos de Jehová, tienen todo ahí. Tienen todos esos textos que muchas veces hacen dudar a aquellos que creemos en la Trinidad. Me parecía triste, y ahora lo puedo comprender, cuando hablábamos con nuestros hermanos que decían, yo creo en la Trinidad, pero son tres dioses. Sabemos que la Escritura dice que hay, ¿cuántos? Un solo Dios. Y eso es lo que no se nos debe olvidar a cada uno de nosotros. Si analizamos lo que la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio, Dios. ¿Se fija? No dice en el principio dioses, sino en el principio Dios. El libro de Éxodo capítulo 3, verso 6, en su primera parte dice, yo soy el Dios. Nótese cómo la Escritura, de una manera tan clara y tan evidente, nos muestra que Él es un solo Dios. Uno de los textos más hermosos, y creo que todo cristiano debe aprenderse y conocer, es el libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 4, el cual dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Nuestro Dios es un solo Dios. Aún el libro de Isaías capítulo 43, verso 10 al 11 dice, vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí.
yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Hay otro Dios? ¿Puede concebirse en nuestra mente que hay otro Dios? Pero lo que debemos ir analizando es cómo también la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es Dios, ¿cierto? Jesucristo es Dios. El Padre, obviamente, es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y para nuestra mente humana, que quiere controlarlo todo, ¿qué dice? 1, 2, 3. Si los tres son dioses, entonces serían 3 dioses, ¿cierto? Muchas personas podrían pensar eso, pero la Escritura no dice eso. La Escritura dice, oye Israel, es decir, oye pueblo de Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. También el Nuevo Testamento es claro en mostrar esta gran verdad de la palabra. El libro de Marcos, capítulo 12, verso 29, dice así: Jesús respondió, el más importante de esto es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Piense por un momento que Jesucristo es Dios. Y Él está diciendo que Dios es uno, es decir, lo está ratificando. Por eso le estoy diciendo que esta doctrina es conocer a Dios, pero que lo conozcamos no significa que nosotros no podamos entender con nuestra mente finita. En primer lugar, cuando hablamos de finito, hablamos de límites. Cuando hablamos de infinito, hablamos de algo que no tiene límites. Entonces, ¿puede acaso la mente finita, la mente limitada, comprender lo infinito? ¿Lo puede hacer o no? No lo puede hacer. Pero ¿sabe una cosa que puede hacer y Dios es tan sabio? Puede usted y yo conocerlo y creerlo y confiar de que esta es una verdad. El libro de Romanos, capítulo 3, verso 30 dice: porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos por medio de la fe a los incircuncisos. Entonces, esta doctrina de la Trinidad, en primer lugar, partiendo de que Dios es uno, tiene que ver con el Evangelio, porque dice, porque en verdad Dios es uno, el cual que hace, justificará. Este término es tan importante aprender. Justificación es ser declarado justo cuando nosotros no lo éramos. ¿Quién de nosotros podría levantar la mano ahora y decir que es justo? Ninguno, ¿cierto? Porque de una u otra manera hemos fallado a la ley de Dios. Pero el único que nos puede declarar justo por medio de la fe es el único Dios, el único Dios verdadero. Gálatas, en el capítulo 3, verso 20, dice: ahora bien, un mediador no es una parte solamente, ya que Dios es uno. Ya que Dios es uno. Primera Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice: porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también lo creen, y ellos tienen. Es decir, esta verdad es sólida, es clara, es evidente, es comprensible para nosotros en alguna manera entender de que Dios es uno. Es uno. En la antigüedad se habla de que cuando Dios es uno está hablando de una esencia infinita, una esencia, como le digo, que no tiene límites. Matemáticamente le he dicho que dice la palabra que Dios es uno. Pero vemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si matemáticamente lo pudiésemos colocar, sería 1 más 1 más 1 es igual a 1. ¿Se fijan? Sería algo que en nuestra mente no cabe. Pero ese es el Dios que usted y yo sirven, que usted y yo servimos. Esta verdad es tan clara que no puede ser rebatida ni contradicha. La religión cristiana basada en la Sagrada Escritura reconoce claramente que Dios es uno. Entonces debemos olvidarnos en nuestro muchas veces defensa de fe que debemos hacer, es decir, de que son 3 dioses, porque no es algo que es así. Dios es uno. Pero ahora vamos a
poner un poco más compleja la situación. Vemos en el siguiente punto que Dios es tres personas. Así como Dios es uno, veremos a través de las Escrituras lo innegable de que esta única existencia divina hay tres subsistencias. Nótese que se utilizó la palabra para hablar acerca de Dios, existencia. Pero a la vez, dentro de esa existencia, ¿qué es lo que hay? Subsistencia. La palabra sub es bajo. Es decir, bajo esa existencia llamada el único Dios, hay tres subsistencias. ¿Cuáles son esas tres subsistencias? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Debemos entender que la doctrina de la Trinidad a través de las Escrituras se revela progresivamente. Es decir, parte de algo pequeñito y va creciendo, 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 hasta que podemos ver con total claridad esta doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, si usted va a leer Génesis capítulo 2, versículo 24, y aquí debemos hacer una distinción. Cuando lee usted Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, ¿aquí está hablando de que el hombre y la mujer son una sola persona? No, ¿cierto? Esta palabra uno, y nótese que esta misma palabra uno aquí es una unidad compuesta. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por otra parte, ¿cierto? Habíamos leído Deuteronomio capítulo 6, verso 4, dice: oye Israel, el Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí es donde debemos hacer este ejercicio. Si usted sabe que la Biblia en qué idioma fue escrito, originalmente, el Antiguo Testamento, ¿en qué idioma fue escrito? En hebreo, ¿cierto? Entonces nosotros, para poder comprender con más profundidad, debemos recurrir a los manuscritos originales de la Biblia, llamados hebreo y arameo. En el hebreo esta palabra uno es la palabra ejad. Y si usted lo analiza en estos manuscritos originales, cuando dice los dos serán una sola carne, se utiliza en uno la palabra ejad. Y también cuando dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, también utiliza la misma palabra hebrea, ejad. Es decir, no es una unidad cerrada, sino una unidad completa. Nótese entonces, si un unicitario le dice a usted, pero la palabra dice que Dios es uno, si usted dice que son tres personas, ¿no es acaso es una contradicción? ¿Le diría esto? No es una contradicción, porque aún la palabra uno comunica en el original hebreo una unidad compuesta. Entonces no necesariamente está hablando de una unidad cerrada, sino de una unidad compuesta. Por lo tanto, que Dios sea uno no contradice que habiten tres subsistencias en la misma existencia de Dios. Podemos ver en el Antiguo Testamento cómo se va revelando esta pluralidad en la singularidad de Dios. Un ejemplo de eso, muchos de nosotros, ¿cierto?, hemos leído y estamos familiarizados con el libro de Génesis. Génesis capítulo 1, 26 y 27 dice así: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esta palabra hagamos está hablando singular o plural. Plural, ¿cierto? Pero anteriormente utilizó un singular, ¿se acuerdan? Y dijo que Dios. Dijo Dios que es uno. Y luego utiliza una pluralidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, y así sucesivamente. Entonces vamos viendo que aún en las primeras partes de la Biblia ya nos está dejando progresivamente el entendimiento de que este Dios, que es un solo Dios, dentro de esa esencia hay tres subsistencias, es decir, tres existencias que están dentro del mismo Dios. Por eso dice: y dijo Dios, hagamos. Obviamente el unicitario que le diría es que ahí están los ángeles, ¿cierto? Como muchos podrían decir, pero ahí están los ángeles. Pero muéstrenme un texto en la Biblia donde los ángeles estén creando. Muéstrenme un texto en la Biblia donde digan que los ángeles fueron creados a imagen y semejanza de Dios.
no lo hallarán en ningún lado. Obviamente, con la revelación progresiva iremos entendiendo de que aquí está hablando de un Dios y tres personas. Luego, en Génesis capítulo 11, versículos 6 al 8, en esta escena de la Torre de Babel, Génesis 11, versos 6 al 8, dice: y dijo Jehová, está hablando en plural o en singular, y dijo, singular, ¿sí? Y dijo: él y el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, ya han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, aquí utiliza un plural, miren. Dice: descendamos y confundamos allí su lengua. Rápidamente lo visitario que diría, ahí está lo ángel, pero mire, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció los ángeles de Jehová. No, dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Entonces, claro, que quien confundió la lengua, ¿quién fue? Jehová, ¿cierto? Pero Dios, al tener tres subsistencias, ¿deja de ser uno? No necesariamente, porque aquí mismo el texto, si no tenemos acceso al idioma original hebreo, nos dice que el pueblo era uno, y nos está diciendo que ese pueblo era necesariamente una sola persona, ¿cierto? Es lógico ir analizando esto. La palabra de Dios, ¿saben lo hermoso de esto? Que la palabra de Dios nos habla al alcance de todo entendimiento. Por otro lado, tenemos el Salmo 110, verso 1. Salmo 110, verso 1, que dice: Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nótese que la palabra Señor, si usted tiene su Reina Valera, 1960 o 1909, usted podrá ver que Señor está con mayúscula. Eso quiere decir que el traductor notó que nos estaba hablando de David, notó que estaba hablando de Adonai. ¿Y quién era Adonai? Sino Jehová. Pero nótese que aquí es como si nos explotara la cabeza en un momento, porque dice: Jehová dijo a Adonai: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios es uno, pero tres personas. Como le digo, eso con nuestra mente finita no lo podemos entender, pero sí lo podemos conocer, porque es como Dios se ha revelado. El libro de Marcos capítulo 12, versos 36 al 37, muestra lo que este texto significa. David mismo, dice el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, miren, nótese, Marcos 12, 36 al 37. David mismo reconoce aquí, dijo por el Espíritu Santo, ahí tenemos una persona, ¿cierto? El Señor, es decir, el Padre, dijo a mi Señor, el Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿En qué sentido es pues su Hijo? Y la gran multitud le escuchaba con gusto. Es claro y evidente, sin la necesidad de buscar libros tan complicados, en nuestra misma Biblia podemos ver que Dios es uno y tres personas. Uno y tres personas. Pero pensemos por un momento, como lo solo Jesús dice, ¿cierto? En Jesús. Imagínense si lo tradujéramos. Sería bueno, miren, dijo el mismo Jesús. Jesús dijo a Jesús: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Eso tendría lógica? Si fuera una sola persona, sería ilógico, sería una contradicción. Porque lo podría decir Jesús todo el tiempo. Isaías 48, verso 16, un texto muy hermoso, en el cual la Trinidad se comienza a revelar con más profundidad. Dice Isaías 48, 16: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Quién está hablando en Isaías 48, 16? Cristo, ¿cierto?
¿Y qué está diciendo? ¿Que quién lo va a guiar a él? Jehová. Y no solo Jehová, sino también su Espíritu. Y esta acción de que el Padre envía a su Hijo y el Espíritu Santo nos está dejando una gran enseñanza aquí, de que esto no es solo conocer quién es Dios, sino que esto también está unido a su Evangelio. Porque si no existiese esta distinción entre las personas, ¿cómo la salvación podría llevarse a cabo? ¿Cómo podría llevarse a cabo esta salvación si no existiese esa distinción? Como le he dicho anteriormente, esta es una revelación progresiva, es decir, va escalón tras escalón. Y en el Nuevo Testamento la vemos con total claridad. Si vamos al Nuevo Testamento, al texto más claro acerca de la Trinidad, Mateo 3:16. Mateo 3:16. Y aquí siento hacer un paréntesis. Los 3:16 de la Biblia que son importantes. Si usted ya prestaba atención, los 3:16 se van repitiendo una y otra vez y tienen una gran relevancia. Miren lo que dice Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Creo que aquí vemos, y Mateo quiere transmitir esto con total claridad, está presente esta claridad. Está Jesús siendo bautizado, el Espíritu Santo viniendo sobre él. ¿Y quién dice en los cielos? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La Trinidad expuesta de una manera tan evidente. ¿Y cómo no nombrar también Mateo 28:19? Un texto muy conocido por nosotros. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, ¿cierto? Pero nótese ahí antes de ir a la otra parte. En el nombre. ¿Estamos hablando plural o singular ahí? Singular, porque dice en el nombre, y luego dice del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces estamos hablando de un solo Dios y tres personas dentro de esa esencia misma de Dios. Juan, capítulo 14, verso 16. Y como le digo, y sin saltarme Mateo 28:19, el bautismo, ¿por qué es tan importante? Porque refleja de manera física, ¿qué cosa? Nuestra salvación. El bautismo no nos da la salvación, pero va mostrándonos a nosotros cómo ha sido ese proceso en el cual Dios nos ha salvado. Y nótese que aquí las personas no son bautizadas solo en el nombre del Padre, no son bautizadas solo en el nombre del Hijo o en el nombre de Jesús, como algunos quieren decir. No son bautizados solo en el nombre del Espíritu Santo, son bautizados en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si el bautismo refleja y muestra lo que Dios ha hecho con nosotros como salvación, vemos que nuestra salvación es de manera inseparable de un Dios trino. De un Dios trino. Entonces, este Dios trino tiene mucho que ver, porque es un pilar fundamental del Evangelio. Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Nuevamente aquí marca la distinción de personas. El Señor Jesucristo, ¿a quién va a rogar? Al Padre. Es decir, ahí está hablando de otra persona, ¿cierto? Y va a rogar al Padre para que envíe ¿quién? Al Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Entonces, por eso la doctrina de la Trinidad dice que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. ¿Entienden? Hay esa distinción en la Trinidad. El Hijo le ruega al Padre para que envíe ¿quién? Al Espíritu Santo, al Consolador. Y me gusta mucho la palabra aquí. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro. ¿Me fijan? Otro. La palabra otro
en el original griego es alos, que significa diferente. ¿Entienden? Es claro. Entonces podemos decir que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son manifestaciones de Dios. ¿Podemos decir eso? No. Son personas. Son personas que se comunican, es otro. Entonces veamos viendo que es evidente que Dios es uno en esencia. Y este Dios que es uno en esencia, debemos entender esto, es indivisible. Escúcheme bien esta parte. Esta esencia es indivisible. Y para explicarlo y no hacerlo tan complicado, en palabras simples, ¿usted puede de alguna manera dividir lo infinito? Es imposible. Porque lo infinito no es como dividir cierto un pedazo de pastel. Lo infinito, como le digo, no tiene fin. Entonces, por eso estas personas, no es que si nos vemos un entero, para nosotros un entero es un 100%. No estamos diciendo que el Padre es el 33%, el Hijo es el 33% y el Espíritu Santo es el 33%. Por eso, porque ahí ya creo que serían ellos parte de Dios, y no serían Dios mismo. Y ahí le quitaríamos su atributo de infinitud. Dios es infinito. Por eso cuando estaba Cristo, el libro de Colosenses puede decir, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, que Cristo no era como un poquitito del poder de Dios, él tiene todo el poder de Dios. Así como todo el poder lo tiene el Espíritu Santo y así como todo el poder lo tiene el Padre. Primera de Pedro 1:2 dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Dentro de estas tres personas hay distinciones, hay trabajos. Podríamos decir que el Padre murió en la cruz. ¿Quién murió en la cruz? El Hijo, ¿cierto? ¿Y quién eligió a aquellos que iban a ser salvos? ¿Quién lo eligió? El Padre. Mire lo que dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Quién hace el nuevo nacimiento? ¿Quién hace el nuevo nacimiento? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que cambia el corazón? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que murió por nosotros en la cruz y con su vida y su muerte y su resurrección pagó nuestros pecados? ¿Quién fue? Jesús, el Señor Jesucristo. Es tan evidente que Dios es uno y que su existencia es indivisible, pero a su vez son tres subsistencias. Si bien es incomprensible, no tiene comparación con nada creado. Y aquí hay una palabra importante: Dios es trascendente. Si usted va a amar a Dios, usted debe amar al Dios trascendente. Es decir, a ese Dios que no puede ser comprendido por nuestra mente finita. Ese Dios que está por encima de todo. Entonces, cuando usted vaya a hablar de la Trinidad, usted va a decir que la Trinidad es como un Padre, un Hijo y un Abuelo. ¿Puede decir eso? No, porque está mostrando tres personas, pero no está mostrando una esencia. ¿Me entienden? Y tampoco está mostrando que es indivisible, porque está hablando de tres personas diferentes. Y a la vez, ¿cierto?, divisa. Entonces, cuando hablamos de que Dios es incomprensible porque Él es trascendente, está más allá, nosotros no podemos explicar la Trinidad con ningún ejemplo humano. Yo aquí quiero dejarle claro, y obviamente la enseñanza que viene después va a aclararlo más. No podemos ejemplificar la Trinidad, porque ahí ya estaríamos incurriendo en una falta. No sé si ha fijado que en todas las imágenes que hemos mostrado no hay ninguna imagen acerca de la Trinidad. ¿Por qué? Porque ya al hacer una imagen de la Trinidad, siendo de esa palomita y hacer todo eso, estamos creando, ¿qué cosa? Una división dentro de la misma unidad de Dios. Y es algo peligrosísimo. Por eso los cristianos no hacemos imágenes, porque esas imágenes de alguna manera distorsionan el carácter de Dios. No podemos decir que la Trinidad es como el agua, como el hielo, como lo que se evapora. No podemos decir eso. Porque para que sea así tiene que cambiar el estado. Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo han existido desde la eternidad. Entonces, si nosotros vamos a hablar con estas personas que tienen otras doctrinas, nosotros debemos ser claros. Esto es lo que dice la Escritura. Isaías dice esto, Marcos dice esto, Pedro dice esto, y debemos, ¿cierto?, Deuteronomio dice esto.
¿Y qué podemos decir contra la palabra? Recuerden lo que dice la Escritura, nada podemos contra la verdad. Es importantísimo, amado hermano, que usted y yo conozcamos la palabra de Dios. No se aparte de su Biblia. Léala, estudien, profundicen. La palabra del Señor nos deja una advertencia y uno de los escritos que más me ha impactado es el Salmo 50, verso 31, que dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto yo sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Sabe? Uno de los pecados más grandes que cometemos como seres humanos es pensar que Dios es como nosotros. Nosotros somos una persona y una esencia, pero Dios es como nosotros, ¿no? No, es trascendente, lo hemos dicho, es trascendente. Entonces no podemos comparar a Dios con ningún ejemplo. Es importante entender que creer algo diferente a lo que comunica la revelación de Dios acerca de la Trinidad es creer en otro Dios y en otro Evangelio. Amados, si hacemos algo así como cristianos, no podemos estar invitando a unicitarios. No podemos estar invitando a ciertos testigos de Jehová porque ellos no creen en el Dios que usted y yo creemos. Vamos al segundo punto. El segundo punto nos habla de la doctrina de la Trinidad y sus implicaciones. No quiero abusar de tanta teoría, pero sí quiero que usted se quede con lo más importante acerca de la Trinidad. La palabra de Dios ha comunicado con total claridad que Dios es, si voy a responder, Dios es uno, ¿cierto? Eso es claro. Es una esencia indivisible. Y a su vez, es tres subsistencias. Dentro de esta esencia indivisa hay tres subsistencias. ¿Quiénes son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto comunica que ninguna persona de la Trinidad es inferior ni superior porque comparten la misma esencia. Entonces no podemos decir que el Padre, que el Hijo es menos que el Padre y que el Espíritu Santo es menos que el Padre y el Hijo. Porque si comparten la misma esencia, cuando hablamos de Jesucristo tiene el mismo poder que el Padre tiene el mismo poder que el Hijo y el Espíritu Santo tiene el mismo poder que el Padre y el Hijo. No podemos hacer distinciones que coloquen dentro de la Trinidad una distinción que merme el poder de la otra persona. Porque ya lo hemos dicho, Dios es infinito, no puede ser contenido por nosotros. Entonces, el poder de Dios no puede ser fraccionado. Por eso, estas tres personas tienen un mismo poder. Debemos decir que la doctrina de la Trinidad es esencial, ya que la salvación es trinitaria, porque sin la Trinidad no hay Evangelio. ¿Y qué tal si un testigo de Jehová nos dice a nosotros, pero si usted ha visto su Biblia entera que ellos tienen en el libro de Juan 1.1, usted lo puede ver con claridad, ellos dicen que Jesucristo es un Dios más pequeño. Pero ellos tendrían que tener una contradicción con toda la Biblia. ¿Sabe por qué? Por la sencilla razón de que el bautismo es trinitario. Entonces, si el Hijo fuera menor que el Padre, no podría estar nombrado junto con el Padre. ¿Cierto? Es lógico. Porque cuando hablamos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estamos hablando que están al mismo nivel. Porque ¿qué es lo que dice el primer mandamiento? Aquí está para los cristianos, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice el primer mandamiento? Perfecto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces cuando vemos a Tomás inclinándose a Jesús, ¿por qué Jesús no le dice nada? Porque Él es Dios y no es menos que el Padre y el Espíritu Santo. Pero cuando Daniel siendo se quiere inclinar a este ángel que dice, no, yo soy consiervo tuyo, lo mismo que le pasa a Juan, ¿cierto? En el Apocalipsis, no lo hagas. ¿Me entiendes? Vamos a ver al Padre en el Evangelio. Dentro de las tres personas también hay distinciones, como le he dicho. Y vamos a ver que quien idea el plan de la redención, ¿quién es? El Padre. El texto más conocido por nosotros, Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a quién? A su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando estamos hablando, dice, de tal manera amó Dios, hablamos de Dios Padre, al mundo que ¿qué hizo? Que dio a su Hijo. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De quién es el que idea la salvación? El Padre, ¿cierto? Porque Él es que envía a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nótese cómo es Dios Padre que envía a su Hijo. No es el Hijo que envía al Padre, ni el Espíritu Santo. Es Dios Padre quien ama y envía a su Hijo para la redención de los pecadores. Por otra parte, si Jesús fuera el Padre, esta oración no tendría lógica. Nuevamente, ¿cierto? Si el Dios unicitario fuera real, esta oración diría, porque de tal manera Jesús amó al mundo que ha dado a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en él cree se fija que no tiene lógica lo que está diciendo. Es basta con solamente hacer un ejercicio gramatical para encontrar dentro de esas doctrinas una clara contradicción. Es claro que el Padre es otra persona, porque la palabra del Señor también dice en Hebreos 1:6 que introduce al primogénito en el mundo. ¿Quién es el que introduce al primogénito en el mundo? Dios Padre. ¿Quién es el que predestina a los elegidos? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Entonces, ¿quién es el que elige en esta elección que Dios hace? Usted sabe que existe la doctrina, usted puede pertenecer a diferentes denominaciones cristianas, ¿cierto? Trinitarias, pero debe entender, ¿cierto?, que bíblicamente existe una predestinación. Es decir, Dios, desde antes de la fundación del mundo, según el libro de Efesios capítulo 1, verso 4, ha elegido a aquellos que iban a ser salvos. Eso, cierto, la palabra lo comunica de una manera muy clara. ¿Y qué es lo que hace Dios Padre? Lo elige según su presciencia. Quisiera tomar un pequeño paréntesis aquí. Presciencia no significa que Dios vio el futuro y vio que nosotros éramos más o menos, un poquitito más o menos mejor que el resto y que el Señor lo eligió, ¿no? Presciencia, ahí estaríamos a ver faltando el respeto a Dios, a su sabiduría, a su soberanía. Cuando hablamos de presciencia de Dios, hablamos de que Él define el futuro y define quién va a salvar el futuro. ¿Entienden? Por amor. Y usted dice, ¿eso es injusto? No, porque Dios paga por el amor de su Hijo esta salvación de sus elegidos. Por otra parte, vemos que el Padre es quien predestina, el Padre es quien idea la redención. Por otra parte, vemos que el Padre es quien bendice y nos adopta por amor de su Hijo. Aquí dentro hay una adopción, porque nosotros pertenecíamos a la familia de Dios, ¿no es cierto? ¿A qué familia pertenecíamos? A los hijos del diablo, sí. Eso es lo que nosotros debemos entender bíblicamente. Muchas veces hacemos esta distinción, no si ser hijo del diablo son esos satanistas, no, el que no es hijo de Dios es hijo del diablo, ¿no es así? O somos hijos de Dios o no lo somos. Efesios capítulo 1, verso 3 al 6 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para así, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces, para que la adopción sea posible, ¿qué es lo que debe existir? Hijo. Pero Dios no nos puede adoptar así como así, sino bajo un estándar. ¿Y cuál es el estándar con el cual Cristo nos adopta? Por el estándar de su Hijo. Porque nosotros, ¿quién estamos unidos? Cristo. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Hay una unidad. El que se une a Dios es un espíritu con Él. Al estar unidos a Cristo, ahora me gusta mucho lo que dice el libro de los Hebreos. Dice, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces vamos viendo por medio de la palabra de Dios que quien bendice con toda bendición espiritual a su pueblo en Cristo, ¿quién es? El Padre, ¿cierto? ¿Quién nos adopta mediante Jesucristo? El Padre. ¿Quién nos adopta conforme a su voluntad? El Padre.
Es claro que si Dios no fuera tres personas no podría darse la adopción, ya que para que exista la adopción debe existir un padre y aquellos que no eran su hijo, de los cuales por amor a su hijo eterno les adopta por su familia. Vamos a ver también algunas distinciones dentro del Evangelio con el Hijo. Veamos el Hijo en el Evangelio. ¿Quién fue hecho carne? ¿Quién fue hecho carne? El Hijo, ¿cierto? La palabra de Dios nos muestra en Juan 1:1, y esto es un texto muy importante. Juan 1:1 y 2. Nótese que Mateo, Marcos y Lucas, su genealogía, ¿dónde parte? Hijo de tanto, ¿cierto? Su mayoría. Hijo de tanto, hijo de tanto. Pero nótese que Juan, como es uno de los libros que se escribe posteriormente, como ya todos habían dado esa data, él quiere ir a un lugar más profundo. ¿Y qué dice? Juan 1:1-2. Dice, en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Quién es el Verbo? Para aquellos que han leído la Escritura, ¿quién es el Verbo? ¿Quién? Jesucristo, ¿cierto? Porque Juan 1:14, ¿qué dice? Y aquel Verbo fue hecho carne. Entonces aquí ya tenemos la claridad que verbo, la palabra, significa que está hablando de Cristo. Entonces aquí está diciendo, en el principio era el Verbo. Me gusta mucho que quizás ustedes tienen un poco, no sé si alguien tiene algún recelo con las otras versiones de la Biblia, pero hay versiones hoy en día que son mucho más claras. La palabra era, nunca nosotros estamos hablando, yo era con tal persona, ¿sí? Vosotros, no mucho utilizamos el lenguaje españolizado. Hay lenguajes, ¿cierto?, como la Biblia de las Américas, que mantiene lo antiguo de la palabra, pero a la vez lo colocan en un lenguaje más claro. Me gusta porque ahí dice, cuando dice que en el principio era el Verbo, ahí dice, en el principio ya existía el Verbo. ¿Entiendes? Antes que el principio fuese, el Verbo ya existía. Y este Verbo era con Dios. Y aquí, en la otra versión más clara, este Verbo estaba con Dios. ¿Me entiendes? ¿Te fijas cómo mucho más claro de indicar que Jesucristo estaba con quién? En la eternidad, ¿con quién estaba? Con el Padre. Estaba con el Padre. Y aquí también cae esa doctrina de los unitarios. ¿Sabes por qué? Porque dicen que el Hijo fue la manifestación. ¿Entiendes? Que el Hijo no existía antes. Pero aquí, ¿qué dice Juan 1:1? Que ya desde el principio el Verbo ya existía. Y el Verbo estaba con Dios. Esta palabra con es tan importante porque en el original griego, recuerden que el Nuevo Testamento, ¿en qué idioma fue escrito? En griego. El antiguo en hebreo y arameo, y el nuevo fue escrito en griego. Y aquí esta palabra con es la palabra presopón en griego. Y presopón, ¿sabe lo que significa? Cara a cara. Entonces, el Padre y su Hijo, ¿cómo estaban desde la eternidad? Cara a cara. Estaban ahí juntos. Entonces vamos viendo que Jesucristo, ¿cierto? En esta distinción vemos que está el Padre y está también el Hijo. ¿El Hijo es el Padre? No, por eso existe esta distinción. Padre, existe el Hijo. ¿El Padre es engendrado de alguien? No, ¿cierto? ¿Y el Hijo es engendrado de alguien? Sí, ¿es engendrado de quién? El Padre. Porque si existe un Padre, tiene que estar también el Hijo. Lógico, hablamos del orden lógico. Si está el Padre, ¿qué tiene que existir? Un Hijo. Entonces Dios no podría ser Padre en la eternidad si fuera una sola persona. ¿Entiendes? Entonces cuando hablamos del Padre, hablamos del Hijo. El Hijo es engendrado, pero decimos que si Él ya existía en la eternidad, este Hijo ha sido engendrado eternamente por el Padre. Por eso Él no tiene un comienzo. Porque si ha sido engendrado eternamente por el Padre, ¿qué significa algo eterno? Algo que no tiene ni principio ni fin. Por lo tanto, Cristo no tiene ni principio ni fin, pero en esta distinción de Padre e Hijo es eternamente engendrado por su Padre. Cuando hablamos de Cristo, no hablamos de alguien menor al Padre. Porque lo hemos dicho, el libro de Colosenses dice, en Él habita la totalidad de la gloria de Dios. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud
de la deidad. Pero también hay distinciones, como le dije. Si bien no puede existir una subordinación, es decir, colocarse bajo una autoridad en la Trinidad, porque las tres personas son consubstanciales, es decir, pertenecen a la misma sustancia, por lo cual no puede ser una menor que la otra. Pero cuando Cristo viene a la tierra y es hecho carne, ¿hay alguna subordinación? ¿Se coloca ahí bajo una autoridad, Cristo? ¿Bajo qué autoridad se coloca? Bajo a la autoridad del Padre. Entonces eso nosotros le llamamos una subordinación temporal. Mientras está aquí en la tierra, Él siempre se subordina a su Padre. Hebreos capítulo 10, verso 6 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste el cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Si nosotros analizamos que aquí es una cita directa del Salmo 40, verso 7, que añade ese salmo y dice, el hacer tu voluntad me ha agradado. Entonces hablamos de una subordinación voluntaria. El Hijo voluntariamente se subordina a su Padre. Entonces, ¿puede usted a ver este amor? El Padre idea este plan de redención y su Hijo, ¿cómo responde? Yo voy. ¿Entiende ese amor entre el Padre y el Hijo? Y entiende ahora Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? ¿A quién ha dado? ¿Ha dado a un ángel? ¿Ha dado a la mejor creación? Ha dado a su Hijo. Y a su Hijo que no ha estado con Él en un momento del tiempo, sino su Hijo que ha estado eternamente con Él. Entonces la Trinidad tiene que ver con el Evangelio. ¿Tiene que ver con el Evangelio de la Trinidad? Todo. Tiene que ver absolutamente todo. Y en la encarnación, el Hijo en su encarnación es quien vivió una vida humana, no el Padre. Por ejemplo, vemos Isaías 53, verso 6. Isaías 53, 6 al 10. Uno de los textos más hermosos también. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, Jehová, otra persona, ¿qué hace? Carga el pecado sobre otra persona. Claro. Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad y hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová, ¿quién lo quebrantó? ¿Quién quebrantó a Cristo? El Padre. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es triste ver cómo en los cultos algunos hermanos están hablando así. Gracias te doy, Padre, porque moriste por mí en la cruz. ¿No esa es una contradicción? Gracias Espíritu Santo, porque has elegido a la persona, ¿me entiendes? Dentro de la Trinidad hay trabajo que hace, dentro de hay parte del Evangelio ahí, porque el Evangelio es trinitario. Cada persona de la Trinidad está completamente involucrada en el Evangelio, que tiene como fin su gloria. Y con esa gloria, usted y yo somos beneficiados de una manera tan grande. No es el Padre quien recibió el castigo, fue el Hijo. No fue el Hijo quien castigó al Padre, sino el Padre castigando a su propio Hijo. ¿Y qué merecía estar ahí en esa cruz? ¿Qué merecía estar en esa cruz, amados? ¿No éramos acaso nosotros? El Padre fue quien le entregó el reino a Cristo. Por ejemplo, Juan 5, 22 al 23. Juan 5, 22 al 23 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre.
el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le dio. Podríamos decir que los judíos, los israelitas, ¿cierto?, que no creen en Jesús pueden ser salvos porque creen en Jehová. ¿Sabe por qué? Porque ellos no honran al Hijo. Y si no honran al Hijo, no están honrando a quién? Al Padre. Entonces a veces, amados hermanos, hemos entendido mal eso cuando dice pedir por la paz de Jerusalén. A veces vamos tan rápido y pedimos por los israelitas que ni siquiera, ya sabemos que hay un pueblo cristiano ahí también, pero oramos por israelitas que ni siquiera aman verdaderamente a Dios. Cuando dice la palabra pidan por la paz de Jerusalén, ¿quién pertenece a la nueva Jerusalén? El pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? La iglesia, compuesta por judíos y gentiles. Entonces cuando la palabra de Dios dice pidan por la paz de Jerusalén, está diciendo pidan por la paz del pueblo de Dios. Una pequeña misión de eso. Vemos que este Padre entrega el reino al Hijo. Mateo 28, 18, muy importante esto. Mateo 28, 18 dice: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Esta palabra de autoridad es importante por una situación. Cuando no solo Jesús, si usted ha podido de alguna manera hablar con ellos, ellos le van a decir, pero el libro de los Hechos dice que todos fueron bautizados en el nombre de Jesús, ¿cierto? En el nombre de Jesús, dicen. Y ahí ellos decían: aquí hay más textos en una matemática, aquí hay más textos en el nombre de Jesús, y aquí hay uno solo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En primer lugar, ¿quién era un apóstol? ¿Mateo o Marcos? ¿Quién era un apóstol? ¿Lucas? Un apóstol. ¿El apóstol quién era? Mateo, él vio visualmente. Entonces, obviamente la palabra nombre tiene otra connotación, autoridad. Entonces ellos eran bautizados ¿qué? En la autoridad. ¿Y qué dijo Cristo? Toda autoridad me dada tanto en el cielo y en la tierra. Por eso el bautismo de esa autoridad es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora veremos el Espíritu Santo en el Evangelio. La promesa evangélica del Consolador dice Juan 14, 16 al 17: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Quién está presente hoy con su iglesia? ¿Cuál de las tres personas está así en ese trabajo arduo con nosotros? Espíritu Santo. Porque, ¿qué dijo? Voy a rogarle a mi Padre que envíe a otro Consolador. Y esto es importante, amados, porque muchas veces cantamos y decimos: ven Espíritu Santo, ven. Muchas veces estamos diciendo que venga el Espíritu Santo, pero no entendemos que Él ya vino. Si nosotros pedimos eso, ¿sabes lo que estamos diciendo? Jesús, la oración de Juan 14 no se va a cumplir porque aún no viene. ¿Entienden? El Espíritu Santo ya vino en Pentecostés. ¿Y a dónde está el Espíritu Santo en su iglesia? Por eso todo aquel que ha nacido de nuevo, ¿dónde debe estar? En el cuerpo de creyentes llamado iglesia, porque ahí está el Espíritu Santo, porque ahí está el Consolador. No es como algunos dicen: yo soy la iglesia. ¿Entiendes? Yo soy la iglesia. No, la iglesia no es de donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. Ahí está el medio. Ahí está la iglesia. Entonces, ¿quién es el que nos consuela? ¿Quién es quien fue enviado por el Padre y el Hijo? Sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también, en el Evangelio, en esta promesa evangélica, es quien nos guía. Juan 16, verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿quién es el que nos está guiando a la verdad dentro de esta promesa evangélica? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos está hablando por su propia cuenta? El Espíritu Santo. ¿Quién hablará todo lo que oyere? El Espíritu Santo. ¿Y por dónde nos habla el Espíritu Santo? A través de la palabra. Porque ¿qué inspiró Él? Dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. No andemos buscando nuevas revelaciones. Aquí está. Tenemos la palabra profética más segura en la cual hacemos bien en estar atentos. No descuidemos esto.
También vemos el trabajo del Espíritu Santo en esta promesa evangélica de la regeneración. Juan 3:8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Quién hace esa obra de regeneración y transformación del corazón sino el Espíritu Santo? Si muchos de ustedes tienen hijos que no sirven al Señor, si muchos de ustedes tienen familia que no sirven al Señor, debiesen estar rogando al Padre que su Espíritu Santo les haga nacer de nuevo. El Espíritu Santo es soberano porque Dios es soberano. ¿Quién hizo este trabajo de la resurrección? Dice Romanos 8:10: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de justicia. Mire, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. ¿Quién levantó a Cristo? Sino el Espíritu Santo. ¿Y quién le va a hacer esa nueva criatura sino el Espíritu Santo? Es hermoso. Entonces vamos ya llegando al final del punto, donde entendemos una cosa: sin Trinidad no hay evangelio. Miren lo que podemos llegar con estos textos, que son tantos, muchos más, pero hay algo terrible: sin Trinidad no hay evangelio. La palabra Trinidad, ¿qué quiere decir? Tri y unidad, ¿qué significa? Uno. Tri, uno. Eso es lo que dice la Biblia. Se fija que los que idearon esta palabra no descubrieron la rueda, no, ¿me entiendes? Ellos lo único que transmitieron, la palabra dice que Dios es uno, y que este Dios, que es uno, tiene tres subsistencias: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tres personas. Nada más que eso. Entonces, cuando estamos hablando de la Trinidad, cuando le diga, y la palabra Trinidad aparece en la Biblia, aparece en muchísimos textos de la Biblia, no explícitamente, pero sí implícitamente. Eso lo hemos podido comprobar hoy. Sin Trinidad no hay evangelio. Por último, concluiremos con esta gran verdad: si la doctrina de la Trinidad no es verdad, entonces no podría ser posible el evangelio, ya que hemos visto con total claridad que el evangelio es obra de un trino Dios. Y así lo expresa el apóstol Pablo. Romanos capítulo 1, verso 1 al 5. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Acerca de quién? El evangelio habla acerca de quién. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de cuántas personas está hablando? El Padre. El apóstol Pablo está hablando del Hijo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia. Cuando hablamos de la salvación es por gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Favor inmerecido e inmérito. Usted no hace méritos para su salvación. ¿Quién ha hecho todo el mérito? Cristo, solo Cristo. Entonces aquí está hablando de que esta gracia y ese apostolado que él ha recibido se lo ha dado el Evangelio Trino. El Evangelio Trino. También vemos que 2 Corintios 13, verso 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. Amén. Despedida del apóstol Pablo está hablando de esa contundencia del Evangelio trinitario. Y si Dios no fuera trino, el Evangelio no pudiese ser posible. En conclusión, concluiremos con lo siguiente: Dios es uno. Los que creemos en la Trinidad, y que escuchen muchas personas que solo Jesús que se van a poder meter aquí muchas veces a debatir, debemos decirle que nosotros que creemos en la Trinidad, creemos que Dios es, que hemos comprendido que Dios es uno. Los que creemos en la Trinidad no creemos en tres dioses, porque la palabra es clara en decir en Deuteronomio capítulo 6, verso 4: oye Israel, oye pueblo de Dios,
el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Segundo, en este ser divino e infinito hay tres existencias. ¿Cuáles son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas son de una misma sustancia, poder y eternidad, poseyendo cada uno la plenitud de la esencia divina, y sin embargo la esencia permanece sin división alguna. Es decir, ¿estamos hablando de partes de Dios o estamos hablando de un Dios que es indivisible? ¿Están aquí, cierto? ¿Estamos hablando de partes que la Trinidad, cada persona es parte de Dios, o estamos hablando de una unidad indivisible? Algo que no puede dividirse, ¿cierto? Jamás. Cuarto, el Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es engendrado eternamente por el Padre. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, todos infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no está dividido ni en su naturaleza ni en su ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Eso lo hemos visto, ¿cierto? Que cada persona de la Trinidad trabaja en este Evangelio. Esta es una verdad revelada progresivamente desde el Antiguo Testamento hasta ser glorificada ¿cuándo? En el Nuevo Testamento. Los escritores bíblicos dejaron claro que la salvación es una obra trinitaria. Por lo tanto, sin la Trinidad no hay Evangelio. Todo aquel que se rehúse a creer que Dios es trino está predicando otro Evangelio. Y otro Evangelio quiere decir que está bajo la maldición apostólica de Gálatas, capítulo 1, verso 6. Que el que cree en otro Evangelio verdaderamente es anatema. Y eso sí que es triste. Hasta aquí esta exposición de la doctrina trinitaria, de la Trinidad y su importancia en el Evangelio. Te ruego, amados, que oremos. Amado Padre, nos encomendamos delante de ti, reconociendo que te has revelado como un Dios trino, como un solo Dios, quien en esta esencia posee tres subsistencias, iguales en poder, infinitas. Gracias te damos, Señor, por a nosotros, mentes que tan limitadas, Señor, puedas de alguna manera mostrarnos lo maravilloso que tú eres, Señor. Te ruego que cada uno de nosotros pueda estudiar más en su hogar acerca de lo hermoso que es este Evangelio trino. Ruego, Padre, que por las calles de Coltauco se predique ese Evangelio trino. Que en nuestros trabajos, que donde quiera que nos encontremos, este Evangelio trino pueda estar presente. Que el pueblo de Coltauco, Señor, pueda estar bajo esa solidez de la Sagrada Escritura. Te ruego, Padre, que si alguno no ha nacido de nuevo, que pueda, oh Señor, por la obra sobrenatural de tu Espíritu Santo, nacer como una nueva criatura, para confirmar esta elección que tú has hecho antes de la fundación del mundo, para aferrarnos de este Evangelio, que tiene como definición una sola palabra: Jesucristo, que murió y pagó por cada uno de nuestros pecados. Gracias te doy, Padre, por esta oportunidad. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Por favor, pastor, hacer. El Señor les bendiga. Amén. Amados, vamos a pasar un ratito, que tienen las hermanas algo preparado para ustedes ahí, así que les voy a pedir que se acerquen a la mesa y se sirvan algo mientras descansamos un ratito para la segunda etapa de la exposición de hoy día, que todo lo que se ha hablado hoy día, ahora en la segunda viene lo que ofende a Dios, las herejías contra la Trinidad.